Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que tendría el valor de compartir. Algo que me persigue cada noche cuando cierro los ojos, que me hace dudar de todo lo que creía saber sobre mi trabajo. Soy técnico en emergencias médicas y lo que viví en aquel turno de madrugada cambió para siempre mi forma de ver esta profesión. Si creen que han escuchado historias difíciles, les aseguro que esta va a quedarse con ustedes por mucho tiempo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Tu apoyo significa mucho para mí, especialmente al compartir experiencias tan personales como esta. Ahora sí, sigamos con la historia que necesito sacar de mi pecho. Me llamo Javier Castillo, tengo 32 años y llevo casi 8 trabajando como técnico en emergencias médicas en Puebla. Cuando era niño, siempre supe que quería ayudar a la gente. Recuerdo que mi abuelo solía decirme que las manos que salvan vidas son bendecidas, y yo crecí creyendo en esas palabras con todo mi corazón. Estudié con dedicación, me gradué con honores y entré al servicio de emergencias lleno de ilusiones y energía. Los primeros años fueron intensos, pero gratificantes. Cada vida que ayudábamos a estabilizar, cada persona que llegaba con vida al hospital, era una pequeña victoria que me hacía sentir que estaba cumpliendo mi propósito en este mundo. Vivo solo en un departamento pequeño cerca del centro histórico de Puebla. Las paredes color crema están decoradas con fotografías de mi familia y algunos diplomas que mi madre insistió en que enmarcara. Por las mañanas, cuando no trabajo turno nocturno, me gusta prepararme café en una cafetera italiana que heredé de mi abuela. El aroma del café recién hecho siempre me reconfortaba, me daba esa sensación de normalidad antes de enfrentar lo que fuera que el día me deparara. Tengo una planta de albahaca en la ventana que milagrosamente he logrado mantener viva y un gato atigrado llamado Pancho que apareció una noche en mi puerta y decidió quedarse. Antes de aquella noche, me consideraba alguien emocionalmente fuerte. Había visto cosas difíciles, claro, accidentes de tránsito severos, personas mayores con complicaciones graves, casos delicados que te hacen cuestionar la fragilidad de la existencia humana. Pero siempre había logrado mantener esa distancia profesional que te enseñan en el entrenamiento, esa capacidad de hacer tu trabajo sin dejar que las emociones te paralicen. Pensaba que nada podría romper esa barrera que había construido cuidadosamente durante años. Qué equivocado estaba. Era mediados de noviembre y Puebla estaba envuelta en ese frío característico que se cuela hasta los huesos. La temporada de lluvias había terminado, pero las noches eran cada vez más heladas. Recuerdo que esa tarde, antes de mi turno, el cielo tenía un color gris plomizo que parecía presagiar algo. Las nubes se movían rápido, empujadas por un viento que hacía crujir las ventanas de mi departamento. Me preparé un té de manzanilla caliente y me quedé mirando por la ventana mientras anochecía, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad una por una, como pequeñas estrellas terrestres. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche. Me puse el uniforme, esas ropas azul marino que tanto orgullo me daban llevar, y me dirigí a la base. La estación de ambulancias está en una zona industrial, un edificio de concreto gris con ventanas altas y puertas amplias para las unidades. Adentro siempre huele a desinfectante mezclado con café recalentado. Hay un sofá desgastado donde los técnicos descansamos entre llamadas, una televisión vieja que casi nunca funciona bien y un tablero con los turnos escritos con marcador azul. Esa noche me tocaba trabajar con Daniela Morales, una compañera de 35 años con 10 años de experiencia. Cabello castaño, recogido en una coleta práctica y una risa contagiosa que aligeraba hasta las situaciones más tensas. Las primeras horas fueron tranquilas, casi inusualmente silenciosas para un viernes. Daniela y yo jugábamos dominó en la mesa de la cocina, compartiendo un termo de café que ella había preparado. Nos reíamos de historias viejas, de casos donde todo había salido bien, de esos momentos que te recuerdan por qué elegiste este trabajo. La calefacción hacía un ruido rítmico, casi reconfortante. Afuera podía escuchar el viento golpeando contra las ventanas, arrastrando hojas secas por el pavimento. Fue a la 1:43 de la madrugada cuando sonó el radio. El sonido agudo me hizo saltar, derramando un poco de café en mi pantalón.
La voz del despachador sonaba diferente. Había algo en su tono que inmediatamente me puso en alerta. Nos daba la dirección de una zona residencial al norte de la ciudad, cerca del periférico. El código era uno que todos tememos escuchar. Una situación delicada que involucraba a alguien muy joven. No daban muchos más detalles, pero la urgencia en la voz del despachador lo decía todo. Daniela y yo corrimos hacia la ambulancia. El aire nocturno me golpeó la cara con su frialdad cortante. Subimos a la unidad. Yo tomé el volante. Encendí las luces de emergencia y esos destellos rojos y azules comenzaron a iluminar la oscuridad de la calle. El sonido de la sirena rasgó el silencio de la madrugada. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía por las calles casi vacías de Puebla. Las avenidas amplias estaban desiertas. Solo ocasionalmente pasábamos junto a algún taxi nocturno o un auto solitario. Los semáforos cambiaban de color ante nosotros, reflejándose en el asfalto húmedo por la neblina. Durante el trayecto, Daniela revisaba el equipo. La escuchaba moverse en la parte trasera, verificando que tuviéramos todo lo necesario: oxígeno, equipo de reanimación, sueros, medicamentos, ese sonido metálico de los compartimientos abriéndose y cerrándose, el tintineo de los instrumentos médicos. Yo mantenía la vista fija en el camino, mis nudillos blancos de la fuerza con que apretaba el volante. Había algo en mi estómago, una sensación de que esta llamada era diferente, como si mi intuición me estuviera preparando para algo que mi mente consciente aún no podía comprender. Llegamos a la dirección en menos de 15 minutos. Era una calle de clase media, casas de 2 pisos con jardines pequeños y rejas de hierro. Los árboles añosos proyectaban sombras inquietantes bajo las farolas amarillentas. Había 3 patrullas ya estacionadas frente a una casa color beige con ventanas de marco blanco. Las luces de emergencia de los vehículos policiales creaban un espectáculo de luces que se reflejaban en todas las ventanas de la cuadra. Algunos vecinos habían salido a sus puertas, figuras oscuras observando desde la distancia con curiosidad y preocupación. Bajé de la ambulancia y el frío me golpeó de nuevo, pero esta vez lo sentí diferente, más penetrante. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de humedad, tierra mojada y algo más que no podía identificar. Un oficial se acercó a nosotros. Era un hombre mayor con canas en las sienes y una expresión cansada que hablaba de demasiadas noches como esta. Su voz era baja, casi un susurro, como si tuviera miedo de que sus palabras hicieran real lo que estaba a punto de decirnos. Nos explicó la situación mientras caminábamos hacia la casa. Cada paso que daba hacia esa puerta abierta se sentía como caminar en arenas movedizas. La familia estaba dentro, nos dijo. Los padres habían encontrado a su hija, una adolescente de 16 años. Las palabras del oficial se volvieron borrosas en mi mente, pero entendí lo esencial. La joven había tomado una decisión extrema, no había soportado la presión. El oficial mencionó algo sobre problemas en la escuela, sobre situaciones difíciles con sus compañeros, sobre señales que quizás no se habían visto a tiempo. Entramos a la casa y lo primero que me golpeó fue el silencio. Un silencio tan denso que casi podía tocarse. No era la ausencia de ruido, era algo más profundo, más oscuro. Era el silencio del shock, del dolor que aún no encuentra palabras. La sala estaba iluminada por una lámpara de pie con pantalla color crema, creando sombras suaves en las paredes pintadas de verde claro. Había fotos familiares por todas partes, fotografías de una niña sonriente que crecía ante mis ojos a medida que mi mirada recorría las imágenes. Fotos de cumpleaños con pasteles de colores brillantes, de graduaciones de primaria con toga y birrete, de vacaciones en la playa con el mar turquesa de fondo, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otro universo completamente diferente. En el sofá de tela gris estaba sentada una mujer de unos 40 años. Tenía el cabello negro despeinado, mechones cayendo sobre su rostro. Llevaba una bata de casa color rosa pálido que contrastaba horriblemente con la situación. Sus ojos estaban completamente vacíos, como si alguien hubiera apagado una luz en su interior. No lloraba. Eso fue lo que más me impactó. No había lágrimas. Solo esa mirada perdida fija en algún punto de la pared, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. A su lado, un hombre de complexión robusta con una camisa de cuadros arrugada tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban ligeramente.
Podía escuchar su respiración entrecortada, ese sonido de alguien que está tratando de contener un dolor que amenaza con destrozarlo desde adentro. Un oficial nos señaló hacia las escaleras. La escalera era de madera y cada escalón crujía bajo nuestros pies, como si la casa misma estuviera lamentándose. Las paredes del pasillo superior estaban decoradas con más fotografías, dibujos infantiles enmarcados, pequeños tesoros de una vida que estaba siendo interrumpida de la manera más terrible. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Daniela me miró antes de entrar y en sus ojos vi el mismo temor que yo sentía. Ese miedo no era por nosotros, era el miedo de enfrentar algo que sabíamos cambiaría algo en nosotros de forma permanente. Entramos a la habitación y el tiempo pareció detenerse. Era una habitación típica de adolescente, paredes color lavanda con pósters de bandas musicales y actores jóvenes, una cama con edredón de flores moradas y cojines decorativos, un escritorio desordenado con libros de texto apilados, libretas con dibujos en las tapas, lápices de colores esparcidos, una guitarra acústica apoyada en una esquina, un espejo de cuerpo completo con fotografías pegadas en el marco. Todo tan normal, tan cotidiano, tan lleno de vida. Y en medio de todo eso, la escena que me perseguiría para siempre. La joven estaba en el suelo, recostada junto a su cama. Llevaba un pijama de franela con estampado de estrellas. Su cabello castaño claro se extendía sobre la alfombra como un abanico. Su piel tenía un tono pálido que no era natural. A su lado había un frasco vacío de medicamentos y un vaso con restos de agua. La escena era perturbadoramente tranquila, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Pero yo sabía que no era así. Daniela y yo nos movimos por instinto profesional. Verificamos signos vitales, aunque ya sabíamos cuál sería el resultado. No había pulso, no había respiración. Su piel estaba fría al tacto. Había pasado demasiado tiempo. Los padres la habían encontrado hacía apenas 20 minutos, pero basándose en la temperatura corporal y otros signos, había ocurrido horas antes, probablemente mientras ellos dormían en la habitación de al lado, sin saber que su hija estaba tomando la decisión más definitiva de su corta vida. Intentamos todo lo que estábamos entrenados para hacer: reanimación cardiopulmóxica, adrenalina, todo el protocolo. Daniela contaba en voz baja mientras yo realizaba las compresiones. 1, 2, 3, 4. El ritmo mecánico que habíamos practicado miles de veces, pero esta vez era diferente. Esta vez cada compresión se sentía como una súplica desesperada al universo. Por favor, por favor, por favor. Pero el universo no estaba escuchando esa noche. Después de 30 minutos de esfuerzos, tuvimos que aceptar lo inevitable. Daniela me puso una mano en el hombro. No hacía falta que dijera nada. Los dos sabíamos que no había nada más que pudiéramos hacer. Me senté sobre mis talones, mirando a esta joven que nunca conocí, pero que ahora estaría conmigo para siempre. 16 años, toda una vida por delante, sueños sin cumplir, amores sin vivir, mañanas que nunca llegarían. Lo que más me devastó fue encontrar una nota. Estaba sobre el escritorio, escrita con una letra cuidadosa en un papel de cuaderno con margen rojo. La leí con el permiso de los oficiales, y cada palabra era como un puñal. Hablaba de sentirse invisible, de no poder más con las burlas constantes, de sentir que no encajaba en ningún lado. Mencionaba específicamente situaciones en la escuela, compañeros que la hacían sentir menos, que la excluían, que la hacían creer que su existencia era un error. Decía que amaba a sus padres, pero que no podía seguir fingiendo que estaba bien, que estaba cansada de despertar cada día con ese peso en el pecho, que esperaba que algún día pudieran perdonarla. Tuve que bajar a hablar con los padres. Es parte del trabajo, pero nada te prepara para ese momento. La madre seguía en el mismo sitio, con la misma mirada vacía. Cuando le dije que habíamos hecho todo lo posible pero que no había sido suficiente, algo cambió en sus ojos. Fue como ver a alguien morir en vida. Soltó un grito que nunca podré olvidar, un sonido gutural que venía de lo más profundo de su ser, un lamento que contenía todo el dolor del mundo. Se lanzó hacia las escaleras, pero el padre la sostuvo. Él también gritaba, pero eran gritos ahogados, como si no le quedara aire en los pulmones. Tuvimos que esperar a que llegaran más autoridades, a que vinieran los protocolos oficiales. Me quedé en la ambulancia, sentado en la parte trasera con las puertas abiertas. La madrugada estaba aún más fría ahora. Podía ver mi aliento condensándose en el aire.
Las luces de emergencia seguían girando, pintando todo de rojo y azul, creando esa atmósfera surreal. Daniela estaba a mi lado, y ninguno de los dos decía nada. ¿Qué podíamos decir? No había palabras para esto. Pensé en mi propia adolescencia, en lo difícil que había sido a veces, en los momentos en que me sentí perdido o incomprendido. Pero siempre había tenido a mi familia, a amigos que me apoyaban, maestros que se preocupaban. Esta chica aparentemente tenía padres que la amaban, tenía una casa cómoda, tenía oportunidades, pero nada de eso había sido suficiente para contrarrestar el dolor que sentía por dentro. Y eso me hizo darme cuenta de algo terrible. Nunca sabes realmente por lo que alguien está pasando. Nunca sabes qué batallas está librando en silencio. Los vecinos seguían afuera, pequeños grupos susurrando entre sí. Escuché fragmentos de conversaciones. Era una chica tan dulce. Siempre la veía yendo a la escuela con su mochila. Parecía tan normal. Y ahí estaba otra vez esa palabra, normal. Todos pensamos que podemos identificar a alguien que está sufriendo, pero la verdad es que el dolor más profundo suele esconderse detrás de las sonrisas más brillantes. Cuando finalmente terminamos y pudimos irnos, ya estaba amaneciendo. El cielo había pasado de negro a un gris oscuro, con pequeñas franjas rosadas en el horizonte. Conduje de regreso a la base en completo silencio. Daniela miraba por la ventana. Ninguno de nosotros tenía energía para hablar. Cuando llegamos, llenamos los reportes con letra temblorosa. Guardamos el equipo, limpiamos la ambulancia. Todo mecánicamente, como robots. Me fui a casa cuando terminó mi turno. El sol ya estaba alto cuando entré a mi departamento. Pancho me recibió con su maullido habitual, frotándose contra mis piernas esperando su comida. Llené su plato con manos que todavía temblaban ligeramente. Preparé café, pero cuando lo probé, me supo amargo, diferente. Me senté en el sofá y me quedé ahí, mirando al vacío, mientras la luz de la mañana entraba por las ventanas. No pude dormir esa mañana. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa habitación. Veía los pósters en las paredes, la guitarra en la esquina, las fotografías en el espejo. Veía a una chica que había decidido que el dolor era demasiado, y me preguntaba una y otra vez, ¿qué se pudo haber hecho diferente? ¿En qué momento se pudo haber cambiado el curso de los eventos? ¿Hubo señales que nadie vio? ¿O las vieron, pero no supieron qué hacer con ellas? Los días siguientes fueron un borrón. Seguí trabajando porque no sabía qué más hacer, pero algo había cambiado en mí. Cada llamada que recibía, cada persona que atendía, la veía diferente. Me preguntaba qué batallas invisibles estaban librando, qué dolores escondían, qué presiones soportaban en silencio. Empecé a ver el mundo como un lugar mucho más frágil de lo que había pensado. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de eso con alguien. Fue mi madre quien finalmente logró que me abriera. Una tarde de domingo fui a visitarla a su casa, una casa de una planta con jardín lleno de bugambilias fucsia y jazmines blancos que perfumaban todo el patio. Estábamos en la cocina, ella preparando su mole poblano que tanto me gusta, cuando de repente me quebré. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Le conté todo. Ella me abrazó como cuando era niño, y ese abrazo me hizo sentir un poco menos roto. Mi madre me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que hacer este trabajo significa cargar con historias que no son tuyas, pero que de alguna manera se vuelven parte de ti. Que no podía salvar a todo el mundo, pero que cada persona que sí lograba ayudar era una victoria contra la oscuridad. Que no debía dejar que una noche terrible me hiciera olvidar todas las noches en que sí había marcado la diferencia. Busqué ayuda profesional. Empecé a ver a una psicóloga especializada en personal de emergencias. En las sesiones aprendí sobre el trauma vicario, sobre cómo procesarlo, sobre estrategias para no dejar que el trabajo me consumiera. Aprendí que está bien no estar bien, que pedir ayuda no es debilidad sino fortaleza, que cuidarme a mí mismo me permitiría cuidar mejor a otros. También empecé a involucrarme en programas de prevención. Me uní a iniciativas que van a las escuelas a hablar sobre salud mental, sobre la importancia de pedir ayuda, sobre reconocer las señales de que alguien está luchando. Si algo bueno podía salir de aquella noche horrible, sería ayudar a que ningún otro joven sintiera que su única salida era tomar una decisión tan extrema. Han pasado meses desde aquella madrugada de noviembre. El dolor se ha vuelto más manejable, aunque nunca desaparece completamente. Hay noches en que todavía sueño con esa habitación lavanda,
con esos pósters en las paredes, con esa guitarra en la esquina. Pero también hay días en que logro ver la luz. Días en que un paciente me agradece, en que una familia llora de alivio porque llegamos a tiempo, en que siento que mi trabajo tiene sentido. Aprendí que como personal de emergencias no siempre podemos ganar, que a veces llegas demasiado tarde o la situación está más allá de lo que puedes controlar. Pero también aprendí que eso no significa que debas rendirte, que cada turno es una nueva oportunidad de hacer la diferencia, que cada vida salvada, cada mano sostenida, cada palabra de consuelo importa más de lo que podemos medir. Esta historia me cambió profundamente, me hizo más empático, más consciente, más humano. Me enseñó a nunca asumir que alguien está bien solo porque sonríe. Me enseñó la importancia de preguntar, de escuchar realmente, de crear espacios donde las personas puedan ser vulnerables sin miedo al juicio. Me enseñó que las palabras tienen poder, que pueden construir o destruir, y que todos tenemos la responsabilidad de usar ese poder con cuidado. Si algo quiero que se queden de esta historia, es esto. Nunca subestimen el impacto que tienen en la vida de otros. Un comentario cruel puede ser la gota que derrame el vaso, pero una palabra amable, un gesto de apoyo, una mano extendida, pueden ser lo que alguien necesita para seguir adelante. No sabemos qué batallas están librando las personas a nuestro alrededor. Lo mínimo que podemos hacer es tratarnos con gentileza. Y si tú, quien me está escuchando ahora, estás pasando por momentos difíciles, si sientes que el peso es demasiado, por favor, busca ayuda, habla con alguien de confianza, llama a una línea de apoyo, ve con un profesional. Tu vida tiene valor, más del que puedes imaginar en este momento. Las tormentas pasan, el dolor se transforma, y hay tanta belleza esperándote del otro lado si te das la oportunidad de verla. Sigo trabajando como técnico en emergencias médicas, sigo subiendo a la ambulancia cada turno con la esperanza de hacer la diferencia. Llevo esa noche de noviembre conmigo, no como una carga que me paraliza, sino como un recordatorio de por qué este trabajo importa, de por qué cada vida importa, de por qué nunca debemos dejar de intentar, de cuidar, de estar presentes para quienes nos necesitan. Esta es mi historia, mi turno más difícil, mi recuerdo más doloroso, pero también es mi motivación para seguir adelante, para ser mejor, para recordar siempre la fragilidad y el valor de cada vida que toco en mi trabajo. Gracias por escucharme, por permitirme compartir algo tan personal. Y recuerden siempre, sean amables, estén presentes, y nunca subestimen el poder de preguntar a alguien si está bien. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, por favor compártela. Tal vez llegue a alguien que necesita escucharla. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias reales como esta. Y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y cuiden a los que tienen cerca.